Como les contaba, bueno, pues el Instituto de Gestión del Cambio empezamos en España en el 2012. Nuestro propósito era conseguir la gestión del cambio en positivo, eliminar el hecho de que siempre fuese un drama la gestión del cambio. También veíamos el cambio como evolución, el cambio como capacidad de desarrollo, vivir todo este momento como un reto, no siempre como una desesperación. Y ahí fue cuando empezamos a pensar que, claro, lo primero que teníamos que hacer era buscar la manera de hacer que la gestión del cambio fuese práctica y tangible, ¿sí? Ana, que viene del mundo de la consultoría y es experta en todos los temas de indicadores, aparte que tiene el talento natural de la tecnología, pues con todo esto empezamos a trabajar qué podíamos ofrecer y cómo podíamos hacer que la gestión del cambio pasase de una idea o de una percepción a algo tangible, porque nos encontramos en la situación de que de repente pues los directores generales, cuando llegábamos a ellos, nuestros patrocinadores decían, ya bueno, pero ¿qué resultado voy a conseguir? Y aunque sí lo explicábamos, porque por la experiencia lo sabíamos, siempre nos faltaba algo que nos ayudase. En aquel momento lo que sí teníamos era un método, que era hecho en Vox, y con eso ya conseguíamos que nos escucharan. Y la siguiente pregunta es, ¿cómo puedo conseguir los resultados? Para los que no me conocen, yo llevo más de 20 años, no me gusta decir esto porque entonces te pones a sumar, pero bueno, más de 20 años en el mundo de los recursos humanos, y decidí empezar a construir la parte de gestión del cambio, como les he dicho, con ese propósito en positivo, porque llevaba muchos años implantando y veía que en ocasiones era muy sencillo implantar y en otras era muy complejo. Y me puse a estudiar y fue ahí cuando localicé a Echenbo y cuando me hice aliada incondicional porque vi la posibilidad de tener un método y un orden y una estructura para poder llevar a cabo la gestión del cambio. He estado gestionando más de 1.200 empresas en España a nivel nacional, más de 1.200 personas que formaban parte de esos proyectos y de ahí viene un poco mi expertise. A partir de ahí, como les decimos, montamos un Instituto de Gestión del Cambio, nos formamos en HSMVOC y empezamos a plantearnos todo esto que les vamos a contar. Primero nos encontramos con que las causas de fracasos, es decir, con datos de PMI, veíamos que hablamos de un 70% de fracaso en los proyectos, que el 50% de los proyectos no cumplían los objetivos y nos planteamos por qué, qué es lo que ocurre, ¿no? Y lo primero era que no hay gestión del cambio, de hecho eso está ocurriendo constantemente, o sea, sí que sabemos qué queremos hacer, pero lo que no sabemos es cómo hacerlo, faltan los gestores del cambio profesionales, faltaba mucho compromiso de la dirección, había un gap entre lo que la gente quería y lo que la dirección quería y no conseguíamos alinearle. El compromiso era muy pobre y muchas veces el compromiso era pobre por desconocimiento. La gran mayoría de las veces era por comunicación. De hecho, manejábamos datos que el 55% de los proyectos fracasan por problemas de comunicación. En casi todos nos hablaban de que la persona no era el foco, es decir, había otra metodología. Un momento, Amanda, hay un problema con algún micro, por favor, Paulina o Edgar, a ver si los cerráis. Ahora, gracias. Gracias. Había un problema, como estábamos hablando, que la persona no era el centro, o sea, existían otras metodologías en el mercado que eran buenas, sin embargo estaban muy orientados a procesos y una de las cosas que se echaban en falta eran las personas, foco en las personas, que es lo que realmente es la gestión del cambio, ¿no? Y no se habían tenido en cuenta criterios, siempre había como mucha improvisación, faltaba planificación, faltaba esa parte previa y no llegar siempre como bombero a apagar el fuego, que era la sensación que teníamos un poco, pues a pecho descubierto porque no había un trabajo previo. Fue ahí entonces cuando empezamos a desarrollar pues, una serie de test que nos fueran dando información sobre este tema. Pero si os dais cuenta, todos estos aspectos son aspectos muy subjetivos, ¿no? La falta de compromiso, problemas en la comunicación, no se ha escuchado. Entonces, de ahí es una de las cosas por las que decidimos desarrollar la herramienta y empezar a medir estos aspectos que son más lo que nosotros llamamos aspectos soft de la gestión del cambio. Exacto.
A partir de ahí, pues eso, uno de los grandes handicaps era la intangibilidad, o sea, todo parecía que era de sentimiento, parecía que estábamos hablando de cosas poco posibles de medir, y fue cuando decidimos empezar a montar todos estos test que les vamos a ir contando a lo largo de... Nos encontrábamos con que, pues eso, todo era muy subjetivo, nos basábamos en subjetividad, no existían datos, la gente no manejaba datos, la dirección nos pedía datos, ¿sí? Porque nos encontrábamos también con la idea de que hablamos de que había un 30% de éxito en los proyectos, pero nunca se hablaba de cómo los podíamos afrontar o qué pasaba si intervenía un gestor del cambio, no había comparativas, y ahí fue cuando empezamos a encontrar datos como que efectivamente cuando un gestor del cambio se incorporaba y lideraba un proceso de cambio, se ganaba hasta un 70% de éxito, o sea, se invertía totalmente el dato que teníamos. También hablábamos de que las personas, cuando les damos autonomía, cuando les involucramos, cuando conseguimos que se apasionen por un proyecto, cuando nos compran el proyecto, el concepto de vender proyectos lo teníamos muy interiorizado, ¿no? Siempre hablamos que la gestión del cambio es como una venta interna, y si conseguimos que nos compren el proyecto de forma natural, pues de esa forma vamos a conseguir que los empleados impulsen ese proceso de cambio. Y de hecho siempre tenemos foco en conseguir lo que le llamamos los empleados fans, que los empleados fans es aquellos que no solamente nos lo compran, sino que los recomiendan. Estamos siempre en la búsqueda de que nos recomienden, ¿no? Siempre buscando ese efecto wow, o esos momentos significativos que hace que la técnica de la manchera de aceite fluya y se vaya ampliando. Y para esto los datos eran fundamentales, poder celebrar los logros basándonos en datos y no en percepciones, ¿no? Y a partir de ahí fue cuando empezamos, primero, con mucho foco en la metodología. Nosotros escogimos HMBOK fundamentalmente porque era muy flexible y nos permitía combinar con otras metodologías como era el Agile, y sobre todo foco en las personas. Además, pertenecemos a una comunidad de más de 30 países. Aquí está mi compañero Edgar. Es decir, que trabajábamos muy bien la cultura de cada zona. Teníamos muy bien organizado todo lo que era el sistema red. Otra cosa que era muy importante es que HMBOK tenía un objetivo muy claro, que era planear, aplicar y monitorizar todos los componentes que tenían factor humano en un proceso de cambio. Y de esa forma teníamos claro que era la clave. Foco en las personas. La importancia de tener una metodología también es que cuando tú sigas un método, sigas una serie de actividades, lo puedes mejorar. Porque si tú haces las cosas de gestionar un cambio de forma intuitiva, al final, si tienes indicadores, ¿cómo sabes que realmente el proceso está funcionando? ¿No? La metodología te da estructura y te da proceso. De ahí, metodologías como HCMBoost, que tiene más de 200 actividades, pues al final lo que te dicen es, si siempre sigues más o menos las mismas pautas, cuando tú midas vas a saber qué puedes mejorar y qué no puedes mejorar. Eso es, y una vez que ya teníamos el marco de trabajo, una vez que teníamos referencia y una vez que teníamos un soporte, que ya en la organización empezaban a escucharnos, porque al final estas certificaciones profesionales certifican conocimiento, con lo cual están diciendo, oye, que los HMBOKers son profesionales y saben de lo que hablan. Dijimos, vamos a dar un paso más, y a partir de aquí, bueno, nos hicimos fan de, por un lado, los OKR, Ana, y por otro lado, de esta frase que nace de John Doerr, precisamente, que es uno de los que ha impulsado el tema de los OKR. Edgar, yo sé que tú de esto sabes mucho, que de hecho vamos a empezar, tú ya estás certificando sobre esto y vamos a certificar en España también. Y lo importante es que centrarte y medir, pero medir lo que importa. Porque otro de los temas que nos encontrábamos es que una vez que decíamos que podíamos medir, la gente empezaba a darnos KPIs, indicadores, un montón de ellos. No, vamos a centrarnos, y es mucho mejor medir 5 buenos que 10 malos. Y otra cosa que hace esta herramienta y donde nos enfocamos es en KPI emocionales y KPI soft. No vamos a medir el alcance del proyecto, porque para eso ya hay un montón de herramientas que funcionan, que están actualmente y que tienen un resultado buenísimo. Nosotros lo que vamos a hacer es aportar valor diciendo, sí, pero ¿y la credibilidad del proyecto? ¿Cómo es? Y de hecho, ahora empezaremos a contarles, pero le cuento de las últimas anécdotas, que en un solo día hicimos primero una primera encuesta, nos decían que el objetivo del proceso de cambio de esa empresa estaba en torno a un 20% de la gente que
creía que ese proyecto llegaba a algún lado, con una jornada, con un kick-off bien organizado, bien planteadas las presentaciones, ayudando a los directivos, que eran los que tenían que presentar para focalizar y centralizar el mensaje, al terminar esta jornada, al día siguiente pasamos la misma encuesta y ya nos decían el 85% de la gente que estuvo que ya conocía el objetivo, lo cual uno de los objetivos que nos habíamos marcado en 24 horas se había conseguido. ¿Qué hicimos a partir de ahí? Pues seguir trazando el plan, pero ya no vamos a seguir dándole vueltas a lo mismo hasta la fase de consolidación. ¿Sí? Todo esto se presentó a la dirección y bueno, además de pues el reconocimiento y la tranquilidad de, oye, pues hemos conseguido que la gente conozca el objetivo del proyecto. Y así continuamos durante todo el proceso. Aquí, sobre todo, hay que tener en cuenta en un proceso de cambio, ¿no?, qué aspectos nos pueden decir a nosotros que la gestión que estamos haciendo del cambio está siendo un éxito, ¿vale? Entonces, ¿qué cosas se tienen en cuenta? Por una parte, los objetivos, si se están consiguiendo los resultados. Es muy importante que la gente tenga claro cuál es el resultado esperado con el proyecto. Pero una cosa es que lo tenga claro y otra cosa es que el resultado esperado esté visible para todos. Esto es lo más importante. Tú puedes tener claro, o el equipo de proyecto o el equipo de cambio puede tener claro cuál es el resultado final, pero lo primero es, todo el mundo lo conoce, todo el mundo está informado, lo entienden el para qué de todo esto. Entonces, estas son cosas que se tienen que empezar a medir. Otra cosa que es, cosas las que sí que se suelen hacer de una forma convencional es si se están cumpliendo con las actividades de gestión del cambio que se están planificando para el proyecto. Al final, un poco cuando inicia un proceso de cambio, hace un diagnóstico y a partir de ahí define el proyecto, cuál es la secuencia de actividades que vas a llevar a cabo, siempre teniendo en cuenta que hay que ser flexible porque las personas somos personas y al final cambiamos en función de la situación. Pero bueno, sí que es verdad que ver si se están cumpliendo con esas actividades de gestión del cambio, si se están cumpliendo con plazos, con tiempo, ¿vale?, con alcance. Otra de las cosas, si hemos dicho, una parte de la consecución, si saben para qué es el proyecto, si se están cumpliendo las actividades, la adopción al cambio. Las personas están adoptando el cambio en su día a día y en su puesto de trabajo. Al final, si nosotros queremos implementar o estamos implementando Office 365, tendremos que ver si realmente las personas están utilizando el OneDrive o están utilizando Teams. Porque si no saben o no lo están utilizando, pues es una cosa que me dice a mí realmente si mi proceso de cambio o mi gestión del cambio que estoy haciendo está funcionando o no. Como hablaba Amanda, la percepción. Aquí lo que nosotros buscamos es evaluar la percepción que tienen las personas sobre las actuaciones que estamos realizando. Puede ser que nosotros estemos haciendo una serie de actuaciones y creamos que todo va bien, pero cuando le preguntamos a la gente no lo percibe así. Esto es como el tema del coronavirus. Al final, esta situación, las empresas están actuando de una forma, están con una serie de planes de comunicación, de protocolos de actuación, pero ¿las personas lo están recibiendo bien? ¿Están percibiendo que la empresa está haciendo todo lo posible o no? Su percepción es negativa. Eso también lo tenemos que ver, porque si yo considero que no lo están haciendo bien, entonces al final tendré que hacer algo para revertir esta situación, ¿vale? Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Estos valores. Los objetivos, si se consiguen los resultados, si se adopta el cambio, si se está cumpliendo con el plan de gestión del cambio y la percepción. Si tenemos un check positivo en cada uno de estos aspectos, significa que nuestra gestión del cambio está siendo un éxito. Si tenemos uno solo o dos solos, pues hay aspectos que tenemos que empezar a mirar. ¿Sí? De hecho, hablamos de la percepción y precisamente hemos hecho un estudio a nivel internacional sobre la percepción del cambio en el ámbito y en la época de confinamiento, y la gente no lo recomendaría tal y como se está haciendo. Teníamos un 80% de personas que no lo recomendarían. Y nosotros sabemos, muchas de esas empresas que participaron, aproximadamente unas 150, a muchas de ellas las conocemos, sabemos que están haciendo un gran esfuerzo por gestionar ese cambio. Y ahí un poco la idea que la gestión del cambio no es un montón de actividades, sino que es un proceso que hay que llevar a cabo donde hay un hilo conductor, donde tiene que haber un inicio y un fin, y todo esto nos ha ayudado la herramienta a poder estructurar y poner orden en ese proyecto. ¿Por qué? Porque lo que le decimos al patrocinador es, pongamos unos OKR trimestrales, cuatrimestrales máximo, pongámonos un objetivo muy claro definido,
lo iniciamos, testamos a la mitad y volvemos a cerrar. Y en base a lo que ocurra, así podemos diseñar en los siguientes 4 meses. De esta manera, vamos en este entorno VUCA tan famoso del que todos hablamos y podemos ser flexibles, como decía Ana. O sea, porque en muchas ocasiones ni las cosas suceden como queremos, existen factores externos que no teníamos previsto y nos da la posibilidad de pivotar y de, bueno, pues aquello que ha funcionado lo damos por hecho, le damos un check y seguimos, y aquello que necesita más tiempo, pues reforzamos. Y de esa manera acompañamos en ese cambio. Todo esto, que muchos de los que estamos aquí gestores del cambio lo sabemos, porque sabemos que se hace así, la herramienta lo que nos da es la posibilidad de decir, mira, estos son los datos que tenemos, por eso hemos decidido hacer esto y esto. Y eso nos está dando la seguridad y la confianza de los patrocinadores o los líderes de proyecto. En los tipos de indicadores, que ahora Ana va a explicar con detalle cada uno de ellos, lo que hicimos fue hacer como 3 grandes grupos. Algunos que estuviesen orientados a proceso porque eran necesarios, sobre todo para la PMO. Los KPI de resultados, porque necesitamos tener estos resultados para poder decidir pasos siguientes. Y toda la parte de percepción, porque, como insistimos mucho, lo importante son los KPIs emocionales y los KPI soft. A nivel de KPI de proceso, que estos son todo lo que se suele medir, son datos que miden el desempeño de la ejecución en ciertas actividades de gestión del cambio. Pues al final es cuántos números de boletines nosotros hemos enviado, el número de acciones de formación realizadas, número de acciones de comunicación realizadas, ¿no? Un poco qué es lo que estamos haciendo y cuantificar ese dato, ¿vale? A nivel de KPI de resultado, bueno, miden el resultado final, el porcentaje de visualizaciones que hemos tenido en los boletines, el porcentaje de participación en la jornada de la jornada formativa, este tipo de datos que nos dicen si realmente nuestras acciones que estamos realizando están funcionando o no. Y luego, por último, que es el más interesante, es los KPIs de percepción, ¿vale? Que es lo que hablábamos antes. Son datos e informaciones que nos permiten conocer o valorar las opiniones que tienen las personas. Es decir, ¿qué opina la gente sobre lo que yo estoy haciendo? Y aquí es donde empezamos a hablar de datos como cuál es la credibilidad del proyecto, cuál es el compromiso de las personas con el proyecto, cuál es la confianza en la dirección. Empezamos a tener empezamos a medir ese tipo de indicadores. Al final, la credibilidad del proyecto es clave. O se recomendaría la gestión que se está realizando en este proyecto, porque si imaginaros el NPS es negativo, pues entonces al final tenemos un problema. Uy, aquí. Entonces, teniendo en cuenta estos 3 tipos de indicadores, ¿vale? ¿Qué medimos dentro de un proceso de gestión del cambio? Dentro de un proceso de gestión del cambio, nosotros hablamos de 5 líneas, ¿vale? De 5 líneas estratégicas. Por una parte, la población, que son todas las personas que forman la organización, que se agrupan en diferentes colectivos. Por otra parte, medimos la comunicación que se está haciendo del proyecto, la capacitación, que no formación, sino capacitación, la parte de cauchiza, la parte emocional y de experiencia del empleado, y por último la parte de estructura y proceso, ¿vale? Vamos a ver cada uno en detalle para ver qué significa y qué indicadores son los que medimos con cada uno de estos ítems. Por una parte, la población, ¿vale? Aquí, sobre todo lo que se mide es la situación y la participación de estos colectivos a lo largo de todo el proyecto, ¿vale? Porque el patrocinador tiene una importancia, la dirección tiene otra, los mandos medios y los responsables de equipos tienen otra, se mide si hay un motor del cambio o no, y se mide cómo interaccionan con este proyecto o qué percepción tienen los compañeros. Desde el punto de vista del patrocinador, sobre todo aquí se empiezan a medir aspectos como el patrocinador tiene coherencia entre lo que dice y lo que hace, está implicado el patrocinador con el proyecto, se ve comprometido. O sea, en este sentido es el 52,5% de los proyectos fracasan por la baja involucración del patrocinador. Entonces tendremos que empezar a medir esta información, ¿vale? Desde este punto de vista, Amanda, como patrocinadora que te ha tocado en diferentes proyectos, seguro que tienes algo que decir. Pues sí, efectivamente, o sea, una de las cosas que cuando estás patrocinando, en realidad, en muchas ocasiones decidimos quién es patrocinador, pero no sabemos ni serlo. De repente, por el hecho de ser el director de una zona, o el director comercial, o el director general, te toca ser patrocinador.
cuando nos sentamos con ellos y cuando les definimos dónde queremos ir y cuando les preguntamos cuál es el éxito para ti de este proyecto, eso hace que podamos poner foco y eso hace que podamos conseguir lo que realmente el patrocinador busca. Porque en un proceso de cambio podemos caer en la dispersión sin querer. Hay tantas cosas que cambiar y si encima conseguimos dar a la tecla y conseguimos hacerlo bien, por tanto empezamos a tener resultados, ¿qué es lo que ocurre? Pues que queremos más. Y ahí con el patrocinador hay que hablar muy claro de cuál es el alcance, qué es lo que vamos a medir y dónde nos vamos a centrar, para precisamente no dispersarnos. Y en este momento, y este indicador en concreto está orientado a las personas, tanto al patrocinador como, bueno, ahora otros ámbitos que va a explicar Ana, pero sobre todo foco a lo que piensan las personas de las personas en función de los ejes que vamos a tocar. Y teniendo en cuenta ahí la importancia que para cada uno de estos ejes, ¿vale? Se tienen que tener en cuenta los 3 tipos de KPI de proceso, de resultado y de percepción. Es decir, es muy importante de proceso de en cuántas reuniones participa, el número de reuniones a las que va el patrocinador, cuántas veces ha tenido que intervenir el patrocinador a lo largo de todo el proyecto, el porcentaje de participación o a nivel de percepción, la confianza, la credibilidad en el patrocinador, la coherencia, la visibilidad, ¿vale? Por ejemplo, un ejemplo en uno de los proyectos que estamos terminando recientemente en una empresa multinacional del IBEX 35 aquí en España. Bueno, pues el proyecto, una de las líneas era implantar un portal de comunicación. Lo primero que hizo el patrocinador cuando se lanzó el portal de comunicación, hizo 2 cosas. La primera, mandó una carta, antes de abrir el portal, mandó una carta a todo su equipo, a las 300 personas, y les dijo, vamos a lanzar hoy el portal de comunicación, el objetivo del portal de comunicación es este, la misión es esta, contando todo lo que se pretendía. Y una cosa muy importante, la parte del agradecimiento, ¿vale? Agradeciendo a todas las personas que habían participado. Esa fue una acción que hizo. Y la otra acción fue en la primera publicación del portal, que era un agradecimiento del equipo de proyecto a todas las personas que habían participado directamente. ¿De quién fue el primer comentario, Amanda? Del patrocinador. Entonces, al final, cuando hicimos la siguiente reunión, todo el mundo hablaba de eso. De hecho, decían, es que el primer comentario del portal ha sido del patrocinador. ¿Eso qué es lo que genera? Genera credibilidad, genera confianza. Cuando tú pasas luego una encuesta a través de la herramienta misma, pues al final esos son los pequeños detalles que hacen que la credibilidad suba, ¿vale? Entonces esas son acciones las que se miden, ¿no? En ese sentido. ¿Sí? No sé, ahora si quería decir algo. No sé si tenemos alguna pregunta. Sí, Carlos. Bueno, creo que preguntas en el chat no hay, pero creo que Edgar, no sé si tiene una mano levantada o me lo parece a mí. Oye, de pronto levanté la mano por accidente o algo por el estilo, pero por allí me queda un comentario que lo haré al cierre porque está interesantísimo. Gracias, chicos. Vale. Muy bien. Aprovecho para decirle a Rosario si puede silenciar su audio para que nos acople. Gracias. Vale. Amanda, ¿puedes hacer anfitriona a Carlos y así puede silenciar y manejar el Zoom? Vale. Desde el punto de vista de la importancia del patrocinador, pero no debemos olvidar que una de las cosas que también hay que medir es la dirección. Una de las cosas que nosotros estamos viendo es que la dirección puede actuar como un promotor y hacer que todo fluya de una forma muy rápida, o por el contrario pueden ser stoppers. Entonces estas cosas tenemos que medirlas porque al final la dirección lleva a muchas personas y si un director no quiere entrar en el cambio y le dice a su equipo que no entre, el equipo ¿qué es lo que va a hacer? Pues no va a entrar. Entonces la dirección lo mismo, tiene que tener coherencia entre lo que dice y lo que hace. ¿Por qué? Y esto es un ejemplo, ¿vale? En un proyecto de los que estamos participando ahora, la dirección quiere participar, se ha reunido con nosotros y todo le va bien, pero luego no va a las reuniones. Si va a las reuniones, la reunión dura 2 horas y en vez de 2 horas dice que se tiene que ir 1 hora antes. Cuando se mandan una serie de actuaciones, la mitad la hace, la mitad no la hace. Si el equipo le consulta algo, resulta que el
equipo resulta que no le contestan y tenemos que estar detrás de contestar. ¿Qué creéis que genera, qué percepción generan estas actuaciones? Al final son percepciones negativas. Entonces, en ese sentido, tenemos también que evaluarlo. ¿Dónde está aquí el hándicap? Porque imaginaros, cuando nosotros pasamos una encuesta y medimos este tipo de indicadores, cuando presentamos estos resultados ante la propia dirección y ante el patrocinador. Pues imagínate, en un código semafórico rojo, verde y amarillo que aparezca la dirección en rojo, o en rojo o amarillo bajito, pues al final, ¿cómo creéis que eso se percibe? ¿Vale? Aquí pueden pasar dos cosas, o que la dirección reaccione y diga, efectivamente, tengo que cambiar, porque al final estoy siendo incoherente con mi mensaje, mi credibilidad está totalmente por los suelos, o bueno, o que siga así, y en ese caso es cuando tendría que empezar a intervenir el patrocinador. Pero esas cosas se tienen en cuenta, porque la gente lo mira mucho. Esto es como la frase, a ver si me sale ahora, que siempre que digo una frase, es lo de, tú haz lo que vieres, tú vas a hacer lo que veas de tu jefe. Si tu jefe no lo hace, yo no lo voy a hacer, ¿vale? Y al final, porque además esto afecta mucho a la implicación y al compromiso de los equipos. ¿Sí? Lo mismo con los mandos medios. Al final los mandos medios es el nivel más bajo. Con ellos sí que hay que trabajar, porque los mandos medios pueden ser lo mismo, promotores o no. Y una cosa muy importante es, ¿el mando medio realmente te va a dejar a un usuario que tú adoptes el cambio, que adoptes las medidas que nosotros te estamos diciendo? Aquí hay que trabajar con los mandos medios a nivel de tenerlos siempre totalmente informados, que sean de las primeras personas en comunicarle las cosas. ¿Por qué? Porque al final son los que también te pueden paralizar el proyecto. No sé si quieres decir algo, Amanda, de los mandos medios, que tú en esta parte te gusta mucho. Amanda. Vale, bueno, si no sigo. Aquí, desde el punto de vista de los mandos medios, también tener en cuenta un plan de acompañamiento, ¿vale? Sobre todo en la parte de KPI de capacitación, que ahora lo veremos más adelante. Otra de las cosas que se miden en la línea estratégica de población es el motor del cambio. Lo primero, ¿hay un motor del cambio? Segundo, el motor del cambio está formado por un equipo multidisciplinar de diferentes niveles de la jerarquía, porque al final tiene que ser algo diverso, diferente, ¿vale? Porque el motor lo que va a ayudar a un equipo de gestión del cambio es a ver si a facilitar y a llegar a sitios donde el equipo de proyecto no llega. ¿Qué cosas se miden desde el punto de vista de un motor del cambio? Lo primero, una de las cosas más importantes es la visibilidad. Puede que tengamos el motor del cambio, pero nadie sabe quién es. Entonces, ¿hay motor del cambio? ¿Conoces al motor del cambio? ¿Has visto que el motor del cambio haya realizado actividades? ¿El motor del cambio se pone en contacto con la gente? ¿Vale? Ese tipo de indicadores. Y por último, la parte de los compañeros, de los usuarios en sí. ¿Vale? Aquí sobre todo preguntamos aspectos como siempre en tercera persona, porque parece que si cuando preguntamos a una persona, cuando nos preguntamos a nosotros mismos o a otra persona, oye, ¿tú qué resistencias crees que nos vamos a encontrar en este proyecto? Te pueden decir, pues yo ninguna, pero si tú le preguntas, oye, ¿qué resistencias crees que tienen tus compañeros de este proyecto? Cuando hablamos de terceras personas ya la cosa cambia, ¿no? Porque no estamos hablando de nosotros mismos. Entonces también hay que tener en cuenta estos ítems. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? A través de la herramienta tenemos una serie de preguntas para evaluar la percepción en cada uno de estos 5 ejes. ¿Sí? Hasta aquí. No sé si alguien tiene una pregunta, Carlos, tú me avisas. Sí, tú tranquila que yo te aviso, pero de momento no. Vale. Desde el punto de vista de la comunicación, hemos dicho que eran 5 líneas, la primera es la población, la segunda es la parte de comunicación. En la parte de comunicación, que es una de las cosas que siempre se miden en gestión del cambio, se tienen en cuenta 3 ejes, ¿vale? 3 aspectos. Por una parte, el why. La gente entiende el porqué y el para qué de este proyecto. Es muy importante. Hay muchas veces que lanzamos el proyecto y damos por hecho de que todo el mundo sabe el porqué, el para qué y todo. No, tenemos que ver si realmente lo están entendiendo. Segundo, el contenido. El contenido de las comunicaciones es atractivo, se adapta a las necesidades de los usuarios, de los empleados, porque hay muchas veces que nos lanzamos a hacer mucho contenido y a publicar muchísimas noticias y la gente no lo lee porque no le parece interesante. Esto es cuando las visualizaciones bajan o cuando nos damos cuenta que hay mucha gente que directamente recibe la noticia y la echan a la papelera.
¿vale? Y luego una cosa muy importante, los canales y los medios. El canal es el adecuado. Tendemos sobre todo ahora, a mandar muchas cosas por mail. Pues el mail, a lo mejor la gente ya está saturada de mail. Tenemos que ver otros canales de comunicación. Ya pueden ser canales presenciales, imagínate si es una fábrica o es un sector industrial, o si es una oficina. Porque al final, a lo mejor en una fábrica más vale un tablón de anuncios que todo el mundo lee en la zona del café, que un mail que a lo mejor no todo el mundo tiene acceso. Dentro de los canales es muy importante tener en cuenta dentro de los canales es muy importante tener en cuenta también el tema de ¿todo el mundo tiene teléfono de empresa o no? ¿Todo el mundo tiene mail de empresa o no? Nos pasó una vez en una empresa que, claro, nosotros lo mandábamos todo a través de news porque nos habían dicho que sí, y cuando empezamos a hablar con la gente, en una de las encuestas que hicimos de medición dijeron, ya, pero es que hay mucha gente que no tiene mail de empresa. Entonces, ¿cómo vamos a llegar al 100% de la población? Es imposible. ¿Vale? Entonces, este tipo de cosas hay que tenerlo en cuenta. Ahora, bueno, está el auge de todas las herramientas colaborativas, tipo redes sociales, tipo Teams, que al final esto lo que te facilita es el que el mensaje llegue, ¿vale? Pero sí que es verdad que tenemos que medir si los canales son adecuados, ¿vale? A nivel de comunicación, pues KPIs de proceso, ¿vale? Número de boletines enviados, número de jornadas realizadas, visualizaciones, porcentaje de participación en actividades de comunicación. Importante, a nivel de percepción, compresión de los mensajes, si los mensajes consideran que son adecuados. Ahora con el tema de esta situación tan excepcional que estamos viviendo con el coronavirus, la parte de comunicación se está analizando al detalle. En las encuestas que nosotros hemos pasado, como la que comentaba Amanda antes, que hemos pasado a nivel internacional, la comunicación estaba siendo bien valorada desde el punto de vista de que el contenido era adecuado. ¿Por qué? Porque las empresas se estaban centrando en que el contenido fuera cuál es la situación actual, cuál es la visión de la empresa, qué medidas está tomando la empresa. Participaba mucho el director general, la parte de la dirección participaba mucho en las sesiones que se hacían online. Entonces, todo eso que es lo que nos está dando, nos está explicando el para qué, nos está dando información, el contenido adecuado, y luego se utilizaban diferentes canales, ¿vale? Fijaros que la parte de los canales era de lo que era peor valorado. ¿Por qué? Porque al final los canales, desde casa, la conexión es lenta, no todo el mundo tiene acceso, hay muchas cosas que están limitadas, ¿vale? Pues este tipo de indicadores son los que nosotros medimos con la herramienta. Amanda, no sé si tienes algo que decir, si no continúo con la parte de sobre todo capacitación. porque aquí en la parte de comunicación, además hemos creado como un modelo de comunicación donde hablamos siempre de 3 tipos. Endosales, que es un poco en la línea de lo que hablábamos antes, de cómo pues si se conoce el objetivo, el propósito, si se conoce en qué consiste el proyecto, en fin, toda esa parte de venta un poco del proyecto. Endomarketing, que es esa parte de publicidad, bueno, pues qué tipo de entusiasmo estamos creando, si realmente estamos enamorando con esta comunicación para que la gente no se identifique con este proyecto, si conocen la identificación, o sea, el nombre del proyecto, el mensaje. Y luego Endoinnova. Estamos en un momento donde es importantísimo sorprender a las personas y donde es un momento causar lo que llamábamos antes los momentos especiales, significativos, esos momentos memorables que le llamamos, porque al final, bueno, aquí me gusta mucho utilizar una frase de Maya Angelou que dice que podrán olvidar lo que dices, podrán olvidar lo que hiciste, pero nunca podrán olvidar lo que hiciste, lo que te hizo sentir, ¿no? Esta frase que seguro que es conocida por todos, pero que nos inspira mucho en este tipo de comunicación y poder medir esto que estamos hablando, que no se quede solamente en la parte de inspiración, sino llevarlo, aterrizarlo a si la gente lo está percibiendo de esta manera. Y en esto tenemos mucho foco y así conseguir también si este mensaje llega a todo el mundo, no se queda solo en la dirección. Muy bien. Otro aspecto a tener en cuenta, la capacitación. Hemos hablado de la población, hemos hablado de la comunicación y ahora hablamos de la capacitación. La importancia de la capacitación en gestión del cambio. Aquí, al igual que los otros, se tienen en cuenta otros 3 ejes, ¿vale? Por una parte, los conocimientos y las habilidades, es decir, se está proporcionando el conocimiento y el
contenido necesario para que la gente empiece a ser autónoma con el proyecto. Las personas consideran que es necesario desarrollar nuevas habilidades. Por ejemplo, con todo este tema del teletrabajo, muchas personas demandan que el teletrabajo ha cambiado la forma de trabajar, entonces demandan nuevos protocolos, nuevas pautas, qué hacer, cómo hacerlo, cómo trabajar con equipos en remoto, incluso para los líderes, cómo gestionar equipos en remoto, ¿vale? Desde el punto de vista de capacitación, a nivel de las formaciones, el número de formaciones son las adecuadas, son pocas, son muchas, hay mucha gente en las formaciones, poca gente, ¿vale? Y luego a nivel de canales y medios, desde el punto de vista de qué tipo de formaciones. ¿Es formación online? ¿Es formación presencial? ¿Es formación como nosotros lo llamamos online, que es online pero en directo, ¿vale? Que es participativa? Pues este tipo de cosas también tenemos que empezar a medir, porque claro, en un proceso de cambio nosotros siempre empezamos a hablar de que vamos a hacer un plan de formación, ¿vale? Pero la pregunta es, ¿las personas ese plan de formación lo están percibiendo como algo necesario que le está ayudando para adaptarse y adoptar el cambio? ¿O lo están percibiendo como, vaya, ya tengo otro curso de formación para lo que me va a servir? No sé si alguna vez os ha pasado eso, ¿vale? Entonces, ese tipo de cosas también hay que empezar a medirlas. Imagínense en un proceso, por ejemplo, de una implantación Office 365. Nos ocurrió que en una semana conseguimos que una población de 300 personas, el 80%, utilizara OneNote. Este dato lo podemos establecer así porque lo que medimos fue el nivel de uso. Empezamos con el nivel de uso al inicio, que era un porcentaje muy bajito, y lo volvimos a lanzar tras la capacitación, esa manera de conseguir que la gente cambie su comportamiento, cambie su forma de hacer las cosas, las buenas prácticas y el buen uso, además de conocer pues cómo hacer las cosas en concreto con el OneNote, ¿no? Todo eso fue el contenido de la capacitación, y cuando lanzamos la encuesta al finalizar, resulta que habíamos conseguido eso, aumentar el nivel de uso hasta un 80% y además detectar las buenas prácticas, las que nosotros habíamos enseñado y las que además nos proponían. Con lo cual, fíjense, en tan solo una semana conseguimos tener un súper éxito, obviamente nos dieron la enhorabuena, y sobre todo que no partíamos una vez más de una subjetividad ni de comentarios que la gente nos iba haciendo, como seguro que nos pasa a todos, que la gente nos para en el pasillo y nos dice, oye, muchas gracias, ya sé utilizar el OneNote, sino que directamente con eso se lo pudimos enseñar al patrocinador y a la persona que lideraba el proyecto, y vio cómo los resultados le acompañaban. Aparte, un detalle que no sé si hemos comentado todavía, yo creo que no, que es que esta herramienta de medición la tenemos en el móvil, por lo cual nuestros líderes y nuestros patrocinadores, cuando nosotros lanzamos una encuesta, pueden ver en tiempo real cómo están contestando las personas esta encuesta y los resultados que tienen. Muy bien, ahora os enseñamos la herramienta. Vale, otra de las líneas estratégicas nosotros lo llamamos cauchiza, ¿vale? Es una palabra que utilizamos mucho en el Instituto de Gestión del Cambio, que es un acrónimo que viene de dos palabras. No solamente hay que cautivar a los empleados, sino tenemos que hechizarlos para que nos recomienden, hablen bien de nosotros, ¿vale? Entonces, desde el punto de vista de cauchizar, que sobre todo aquí se tienen en cuenta aspectos como la credibilidad del proyecto, la experiencia del empleado o la emoción, ¿vale? En este sentido, la credibilidad, bueno, ya hemos hablado a lo largo de toda la webinar, pues es fundamental. Si el proyecto no se lo cree nadie, pues no vamos a llegar a buen puerto, ¿vale? A nivel de experiencia, ¿vale? De experiencia del empleado. Sobre todo, muy importante, el proceso participativo de decisión, que la gente participe, que se sienta partícipe de las decisiones que se toman, ¿vale? Aquí, en este sentido, sobre todo lo que buscamos es actividades de impacto, donde la gente tenga experiencias positivas, ¿vale? Donde participen, donde se le pregunte cosas a ellos directamente. Al final, si en un proyecto nosotros le preguntamos a las personas qué opinan, qué cambiarían, qué mejorarían, al final eso lo que estamos haciendo es que las personas asuman un sentimiento de pertenencia con el proyecto. No es lo mismo que algo te lo den impuesto, de esto va a ser así, punto, a que yo te pregunte cómo te gustaría que fuera. Obviamente siempre desde un contexto que esto no es todo el mundo opina, sino que al final hay que ver qué aspectos, pero es una parte muy importante. Y luego otra parte muy importante es trabajar la emoción, ¿vale? Porque al final la emoción mueve montaña.
Efectivamente, aquí incluso preguntas como ¿qué contribuyes tú a este cambio para ver el nivel de implicación o el nivel de involucración? Aquí medimos muchísimas veces la nostalgia. Para nosotros, que es un KPI que hemos trabajado mucho, la nostalgia es, estás pensando que el pasado fue mejor, con lo cual lo que nos estás indicando es que nos dices que sí, pero no te convence nada este proceso de cambio, con lo cual la actividad que tenemos que realizar es una actividad de convencer, no de imponer. Y ahí es cuando tenemos que empezar a pensar y a imaginar y a crear esas actividades que nos ayuden a mejorar este KPI, ¿no? Para eso tenemos otro departamento que no tiene nada que ver con esto, justamente es el otro cerebro, que es imaginación y desarrollo, que lo que hace es ayudar a crear, pues eso, actividades de felicidad, actividades disruptivas, para luego volver a medir esta parte emocional y así conseguir que cuanta menos nostalgia se tenga, pues significa que más ves futuro y por tanto que estamos consiguiendo esa adhesión al cambio. Muy bien. Y por último, pero no menos importante, la línea estratégica de estructura y proceso, ¿vale? ¿Qué incluimos en esta línea? 3 ejes, ¿vale? Por una parte, la definición de roles y responsabilidades. ¿Se han identificado bien los roles y responsabilidades del proyecto? ¿Todo el mundo tiene claro qué es lo que se espera de ellos y cuáles son sus funciones? Porque esto es vital. De hecho, a nosotros nos pasaba en un proyecto, ¿vale? En un proyecto de innovación, que participábamos diferentes empresas. Entonces, al principio había como una especie de ruido porque como las 3 empresas hacíamos varias cosas, que al final no se tenía claro qué y hasta dónde podía hacer una empresa u otra. Y eso es muy importante. A nivel de equipos de trabajo, sobre todo en proyectos donde participan muchísimas personas. Todo el mundo tiene que tener claro el qué se espera de ellos, cuáles son sus funciones y cuáles son sus responsabilidades. Entonces, esto también se pregunta. ¿Este cambio te afecta directamente? ¿Tienes claro qué se espera de ti en este proyecto? ¿Tienes claras cuáles son tus funciones y tus responsabilidades? ¿Vale? Ese tipo de cosas hay que tenerlas en cuenta. Mira, Ana, hay una... bueno, eso, que hay una pregunta. ¿Sí? Tenemos una pregunta, la primera de la tarde. Venga. Luis Humberto dice, ¿llegan a medir el nivel de cambio logrado a nivel de nuevas competencias requeridas, nuevas prácticas, nuevas formas de hacer las cosas? Y luego dice también, ¿llegan a medir el nivel de apropiación logrado? Mira, yo voy a responderte una parte y Ana otra. Con respecto a una de las preguntas, efectivamente, de hecho, el primer test que tenemos le llamamos el diagnóstico HOLA, y ese diagnóstico lo que nos mide es la personalidad de la organización, el estilo de liderazgo y la actitud que tiene el empleado hacia el cambio, y dentro de la actitud medimos cosas como nivel de digitalización en transformación digital, por ejemplo, para ver qué competencias tiene la organización para afrontar ese proyecto, qué conocimiento tiene para afrontar un proyecto de transformación digital. Con todo este diagnóstico inicial y otro test que vamos luego a comentar, un par de ellos más, como la complejidad del cambio, todo eso hace que pongamos en marcha el plan de acción de acuerdo a los resultados. Porque efectivamente lo que estás hablando aquí, las preguntas son las preguntas claves de la gestión del cambio. Muy bien. ¿Cuál era la otra pregunta? Bueno, no sé si Amanda te ha respondido, Luis. La otra pregunta era que si llegan a medir el nivel de apropiación logrado. Sí, al final lo medimos desde el punto de vista de preguntando a las personas, por una parte preguntando a las personas si consideran que tanto ellos como sus compañeros han adoptado el cambio, si consideran que a nivel de si su productividad se ha visto afectada o no, si su nivel de eficiencia se ha visto afectado o no, en ese sentido desde el punto de vista de percepción. Y luego también es verdad que al principio del proyecto, sobre todo cuando son proyectos, por ejemplo, de implantación de software, etcétera, sí que hacemos unos cuestionarios al inicio para ver cuál es la situación actual y unos cuestionarios al final, pues para ver si el grado para ver si ha variado, si ha aumentado, ha disminuido o si se ha mantenido, ¿vale? ¿Sí? Humberto, ¿hemos contestado tu pregunta o alguna cosa más? Dice que sí, señor. O sea, muy bien. Muy bien, muchas gracias. Vale, desde el punto de vista de estructura y proceso, lo que hablábamos, por una parte la definición de roles, que es muy importante, y por otra parte el organigrama. ¿Cuántas veces ha pasado que hemos empezado a poner en práctica o en marcha un cambio y el organigrama, la estructura jerárquica era tan rígida
que en vez de ayudar, al contrario, paraba o frenaba el cambio. Entonces se tiene en cuenta esto. Muchas veces en entrevistas con personas, porque al final la gestión del cambio se trata de interactuar con la gente, nos decían, sí, pero es que la estructura no ayuda, ¿vale? Ni la estructura ni los procesos ayudan. Hay que cambiar primero la estructura organizativa para poder avanzar. Por ejemplo, en los proyectos de transformación digital, venimos de una cultura y de un organigrama jerárquico y piramidal y queremos ir ahora hacia otro tipo de estructura más circular. Vale, pues la estructura no cambia, entonces primero hay que cambiarlo. Aquí se tiene que tener en cuenta primero, el organigrama necesita cambios, lo ha sufrido, se han tenido en cuenta qué cambios y se han comunicado a las personas adecuadas. El organigrama está frenando, está boicoteando el proyecto, porque es que a lo mejor no vamos a llegar a ningún puerto, ¿vale? Pues esto también se tiene en cuenta. Y lo mismo con el organigrama, con los procesos. Al final ¿los procesos son burocráticos, son rígidos o los procesos se pueden adaptar a este proceso? Y incluso se ha tenido en cuenta que hay procesos que van a tener que cambiar. Por ejemplo, en todos los temas estos de transformación digital, con todo el tema de Office 365, los procesos cambian. Imaginar en una administración pública que es súper burocrática, ¿vale? Pero ahora estamos empezando a hablar de que los documentos se comparten, que la gente colabora entre los documentos, el tema de la firma digital, todo ese tipo de cosas va a hacer que el proceso cambie de una forma o de otra. Entonces, al final también se pregunta a la gente. ¿Por qué? Porque un gestor del cambio tiene que estar en contacto con las personas. Y al final es preguntar, oye, ¿tú consideras que este proyecto va a afectar a los procesos? Sí, ¿en qué sentido? ¿Por qué? Y entonces empezar a sacar también información. Todo esto se saca a través de cuestionarios. Obviamente, si hacemos entrevistas, muchísimo mejor, pero si queremos llegar al 100% de la población, hay que tener en cuenta la parte de los procesos. ¿Sí? Muy bien. Entonces, con todo esto que hemos contado, que hay para medir, se miden en base a 5 líneas estratégicas, que repito, por si no se ha quedado claro: población, comunicación, capacitación, cauchiza y experiencia del empleado y, por último, estructura y proceso. Ahora decimos, vale, ¿y por dónde empiezo? En un proyecto, ¿por dónde empiezo? Amanda, ¿por dónde empezamos? Bueno, pues lo primero es saber también cuál es la complejidad del cambio, porque otra cosa que nos pasaba es que afrontamos todos los cambios exactamente igual. Pues no es lo mismo un cambio que llamamos beta, que es un cambio medio, como por ejemplo una transformación cultural, que sería un cambio alfa de altísima complejidad. Ni necesitas los mismos recursos, ni necesitas al patrocinador de la misma manera. En un proceso de alfa necesitas que el patrocinador esté en los muchos momentos y que te apoye muchísimo. En un proyecto Gamba, a lo mejor pues es necesario que esté al principio y al final, porque al fin, si quemamos la figura del patrocinador, cuando tengamos que afrontar un proyecto realmente difícil, de complejidad alta, ya esa figura está un poco quemada, con lo cual no, va en nuestra contra el mal uso, ¿no?, de la figura del patrocinador, por ejemplo. Afrontar un proceso de cambio alto, medio o bajo, como está ahí, también nos hace designar los recursos y el número de personas que necesitamos. A lo mejor para un proceso alto necesito un motor muy potente y muy influyente, y para un no gamma necesito un motor del cambio que sea, bueno, pues que tenga habilidades comunicativas y que sean empáticas. Una vez que tenemos este primer resultado, podemos ofrecerle al cliente y a nuestra empresa, ¿no? Decir, mira, vamos a llevar este tipo de actividades, lo vamos a hacer en este plazo de tiempo, porque en realidad no dediquemos tanto tiempo a esto que es relativamente sencillo, aunque sabemos que no hay enemigo pequeño para el cambio, que es una frase de Miguel Ángel López que me gusta mucho utilizar. Sin embargo, no es lo mismo una transformación, un cambio de dashboard en un momento dado que una transformación cultural. No podemos dedicarle los mismos tiempos ni los mismos recursos. Yo creo que es una obviedad y muchas veces necesitamos este dato. Este sería uno de los bueno, yo creo que es lo primero, saber cuál es la complejidad del cambio. ¿Cómo lo hacemos? Dentro de la herramienta, uno de los cuestionarios lo que tienen son una serie de preguntas que el gestor del cambio y el equipo de proyecto de cambio debe contestar, y entonces en base a los resultados el sistema, o nosotros en este caso, le decimos, pues un proyecto alfa, beta o gamma y tienes que tener en cuenta estos ítems, ¿vale?
La segunda cosa. Amanda. La segunda es lo que le hablaba un poco antes, que hablamos de la actitud que tenemos frente al cambio. Es muy importante también saber, bueno, pues cómo tenemos distribuida la población. Esta es nuestra referencia, Everett Rogers, porque al final bueno, pues lo que hemos hecho es el test para poder evaluar la actitud en base a esos porcentajes, y con eso lo utilizamos para varias cosas. Primero, para formar los motores del cambio. Otra cosa que hemos aprendido con el tiempo es que los motores del cambio es bueno que sean rotativos. ¿Por qué? Porque a lo mejor al inicio necesito early adopters y después, sin embargo, necesito más pragmáticos, porque el proyecto de cambio va evolucionando y voy necesitando diferentes perfiles, por ejemplo. Además, en función de la actitud que tienen y algún parámetro más que tenemos, como es motivaciones y miedos de la población frente a ese cambio, podemos también designar cómo vamos a afrontar ese cambio, por dónde vamos a empezarlo, porque tenemos la información necesaria de las personas en concreto que pertenecen o que están impactadas por ese cambio. Efectivamente, aquí lo mismo. El sistema lo que tiene es un cuestionario de unas 30 o 40 preguntas que se manda a todas las personas de la organización, y al final el resultado que nosotros damos es qué porcentaje de vendedores, soporte, inestables, saboteadores, ¿vale? Tiene la organización, el colectivo al que nosotros nos vamos a enfrentar. Porque imaginaros, si tenemos muchísimos saboteadores, pues entonces nuestra gestión y nuestra acción va a ser totalmente distinta que si tenemos muchísimos vendedores y soporte. Y por último, una de las cosas por donde empezar. Ana, hay una pregunta, ¿vale? Hay un Carlos. ¿Sí? ¿Me oís? Sí. Sí, sí. Vale, la pregunta Alma y dice, ¿cómo valoran la resignación, que se convierte también en un aspecto que puede afectar en un proceso de cambio? En el tema de la resignación utilizamos más la curva del cambio, que le llamamos la visión tradicional, que es la curva del cambio que tiene que ver con el luto, y ahí nos enfocamos más a ver y hablamos de tristeza organizacional, porque al final si tenemos a las personas metidos en ese punto, pues obviamente tenemos que inyectar energía positiva, porque la resignación es terrible, es una parálisis absoluta, o sea, no tienen ninguna ilusión, no creen que ese cambio vaya a ningún lugar, con lo cual el plan de acción va muy orientado a inyectar energía para evitar esa tristeza organizacional que hablamos. Muy bien. Y por último, de por dónde empiezo, hemos hablado de la complejidad, hemos hablado de la actitud, y por último, Amanda, el nivel de digitalización. Bueno, esto es importantísimo porque nos encontrábamos con que nos metíamos como gestores del cambio en el tema de transformación digital, y bueno, pues según el origen que tengamos de anterior, pues unos venían de tecnología y entonces conocen el mundo de la transformación digital, otros venimos de recursos humanos y no lo conocíamos especialmente, otros coges a un grupo de motores del cambio que no necesariamente tienen que ser tecnológicos, y nos encontramos con dos situaciones. Primero, que implantamos café para todos. No puede ser igual, no podemos tratar al nativo de la misma forma que al analógico. Al final hicimos como una clasificación de nativo, analógico y el emigrante, porque hay emigrantes también que, oye, el emigrante que está en grado alto y el emigrante que está en grado inicial. De esta forma, cuando estamos planteando planes de capacitación, cuando estamos planteando motores del cambio, cuando estamos planteando todo esto, vamos a acompañarnos de personas de la organización, una, que conocen el tema, dos, que además lo conocen dentro de la organización, cómo se gestiona dentro de la organización, porque aquí todo el mundo habla de inteligencia artificial, pero los niveles de inteligencia artificial de las organizaciones no son los mismos. Hay empresas que están muy avanzadas, hay empresas que están iniciándolo, hay empresas que tienen a gente muy potente en inteligencia artificial, hay empresas que no. En fin, es que la variedad es tanta que con este test lo que conseguíamos era mapear la población en función de ese nivel de digitalización. Y aquí, Humberto, un poco en la pregunta de antes, utilizamos también las competencias digitales. En este caso, nos estamos amparando en un test que ha validado la Unión Europea. Porque, bueno, al final, competencias digitales hay muchas, pero queríamos algo que nos diera un poco de oficialidad a la hora de decidir las competencias, y hemos utilizado
el DICOM, que lo pone aquí, competencias digitales, que es el marco europeo de competencias que han decidido, y lo que hacemos es eso, mapear, clasificar en estas 5, como si dijésemos, clasificaciones: nativo, analógico, y emigrante nivel alto y emigrante nivel bajo. Y de esa forma, pues los agrupamos a la hora de capacitarlos. No es lo mismo capacitar analógico que capacitar a gente nativa, porque muchas veces se aburrían y se iban del proyecto porque pensaban que era demasiado pobre, cuando el proyecto era mucho más. Entonces, con este hemos conseguido poder, pues eso, clasificar a las personas en función de su digitalización, ayudarles a hacer un plan más específico. No podemos tratar igual a un nativo a la hora de implantar que a un analógico, que a lo mejor logarse se le hace un mundo. O sea, de repente todo es muy difícil. Sin embargo, el nativo, cuando estás explicando cómo logarse, ya ha hecho 5 pantallas de esa misma aplicación. Claro, aquí también es muy importante, sobre todo el nivel de digitalización, por lo que dice Amanda. Primero, por tener en cuenta cómo va a ser la capacitación, ¿vale? Hablábamos antes de canales y medios de capacitación, pues es muy importante. Si todo lo haces online, pero resulta que tu colectivo al que te diriges es un nivel bajo de digitalización, pues entonces a lo mejor se le va a hacer un mundo y eso va a hacer que lo perciban en negativo. O al contrario, si todos son son nativos digitales, y lo haces todo de forma presencial, estás perdiendo a lo mejor una acción que hacerlo de forma online, tanto para capacitación, pero también incluso para comunicación, ¿vale? Porque si tú tienes un colectivo de personas que tienen un nivel de digitalización alto, que son nativos digitales, pues a lo mejor sí que puedes empezar a utilizar otro tipo de canales, como puede ser Teams o redes sociales. Luego, por ejemplo, casos en los que no me he encontrado, que resulta que a lo mejor los colectivos, lo que son los usuarios, tienen un nivel de digitalización bastante alto, pero el equipo directivo, su nivel de digitalización es bajo. Si tú en un proyecto solamente utilizas como canal de comunicación, por ejemplo, Teams, puede ser que el colectivo de usuarios esté utilizando Teams y sus interacciones sean muy altas y la dirección no. Cuando tú mides, dices, vale, ¿cómo puede ser que la dirección tenga tenga 97 publicaciones en 2 meses y sin embargo los usuarios tengan más de 3.000, ¿vale? Pues un poco al final ahí esas cosas hay que tenerlas en cuenta, porque claro, al final, ¿qué es lo que decíamos? Los usuarios se estaban quejando de que ellos le preguntaban cosas a los directores y los directores no le contestaban, pero sin embargo, si le mandaban un correo electrónico desde Teams, sí que les contestaban. Entonces, al final, este tipo de cosas hay que tenerla en cuenta. De ahí la importancia del nivel de digitalización. Y lo mismo para la parte de colaboración. A lo mejor es que hay gente que tiene un nivel alto en comunicación, que le gusta interactuar con la gente, que le gusta generar contenido. En ese sentido, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Pues a lo mejor esas personas lo implicamos, lo atraemos, acordaros del sentimiento participativo, del proceso participativo, lo atraemos con nosotros para que colaboren, ¿vale? De ahí la importancia de medir este nivel al inicio de los proyectos. Otra cosa que nos pasaba era que a veces nos desvirtuaba los datos, es decir, el éxito de un proceso de gestión del cambio, por ejemplo, de transformación digital, de un analógico que pase a emigrante, era altísimo, porque conseguíamos convencer y conseguíamos que la gente se apasionara por una tecnología que a priori nos decían, esto no va conmigo, esto es de otra generación. Sin embargo, cuando juntábamos esos datos con nativos, a veces la evolución no parece tanta, porque claro, ahí se equilibran los datos. De esta manera podíamos segmentar y también estudiar luego por poblaciones. Y claro, pues no es lo mismo, no es lo mismo el éxito que tiene cuando consigue atraer a esos conservadores que hablábamos antes, que además son analógicos, y los atraes y los haces incluso vendedores. Hay 2 preguntas, una que os hace Ariel, si no me equivoco, exactamente, que dice, ¿qué consejos dan para formar el grupo de agentes del cambio y cómo medir su desempeño? Ana, que esto lo tienes tú dominado. Bueno, para medir la parte para formar el grupo de agentes del cambio, sobre todo al inicio del proyecto, nos basamos en este cuestionario de aquí, la actitud frente al cambio. Sobre todo buscamos personas vendedoras o soporte según la metodología de HCM Bus, que según Everett Rogers
son los early adopters y los innovadores. Son gente que le gusta el cambio, que disfrutan, que cuando tú le cuentas algo tiene muchísima ilusión, muchísimo entusiasmo. Son gente que suelen ser influenciadores, que tienen muchos contactos entre otras personas, lo que llamamos que tengan la capacidad de influir en los demás. Entonces, nosotros hacemos este cuestionario, identificamos a las personas y buscamos quiénes son estos vendedores y estos soportes, ¿vale? En el grupo de agentes del cambio hay otra estrategia de la que también nos ayudamos, y es cuando hay saboteadores. Si son saboteadores que tienen un nivel de influencia alto, pues normalmente tendemos a meterlo en ese grupo, pero porque nuestra intención es conseguir que aunque sean no nos boicoteen, ¿vale? Conseguir neutralizarlos. Esto es desde el punto de vista de la exposición. Si nosotros ponemos a alguien que tiene mucha influencia y le damos visibilidad, no nos va a boicotear porque no va a echar piedras sobre su propio tejado. Entonces, en ese sentido, utilizamos este cuestionario y buscamos a estas personas que tienen influencia, que venden, que les gusta, que disfrutan con el cambio. Mira, Ariel, yo al inicio siempre me gusta, porque los inicios son duros. Cuando tú consigues que el proceso de cambio fluya, parece que todo es más sencillo. Y de hecho, yo creo que uno de los KPI de que la cosa va bien es cuando el cliente o la persona que está liderando el cambio dice, bueno, ya este cambio está hecho. Y nosotros sabemos que no, que estamos en proceso, pero bueno, eso significa que la gente está viendo ya resultados, ¿no? Al principio a mí me gusta mucho, y de hecho, como bien ha explicado Ana, por eso utilizamos este test, detectar aquellas personas que son formadores de opinión en positivo, porque hay que tener cuidado, si son negativos nos fastidian y nos pueden boicotear ese proyecto. Si conseguimos eso, y gente que le llamamos también gente circular, que nunca tiene problemas, un perfil que fluye, un perfil que le pidas lo que le pidas, nunca tiene problema del tiempo, porque son gente que si creen de inicio en ese proceso de cambio, rápidamente tú ves como ya está pensando dónde lo va a implementar, más allá del proceso que tú le has propuesto. Entonces, ese equipo lanzamos, porque al principio necesitamos mucha fuerza y necesitamos mucha ayuda. Cuando ya va fluyendo, puedes ir cambiando los motores. Y ya es cuando vas incorporando pues, saboteadores, porque no es lo mismo lo oculto que el abierto. Esto se explica muy bien en Echenbox, cómo se clasifican. Vas incorporando esos probables resistentes, en fin. Vas también incorporando la parte de conocimiento. O sea, en un inicio lo importante es convencer, entusiasmar, que nos compren el proyecto. Después es importante que la gente sepa de qué estamos hablando, hay que pautar, hay que explicarles cómo queremos que se hagan las cosas, hay que gestionar esas expectativas y ahí necesitas otro perfil. Por eso es una de las cosas que estamos haciendo últimamente, que además nos lo ha provocado un poco Isma, que es hacer motores de cambio rotativos, y sinceramente es una técnica que nos está funcionando muy bien, porque también la gente, cuando el proceso es muy largo, se cansa. De esta forma vas involucrando muchas personas y vas haciendo como distintas manchas de aceite y van fluyendo, que al final obviamente se van a fusionar. Bueno, tenemos más preguntas. No sé cómo vais de tiempo, pero bueno, yo las voy diciendo. Luis Humberto dice, cuando ya se ha cerrado el proyecto, ¿tienen experiencias que puedan compartir en gestión del cambio para alinear, asegurar los cambios que se buscaban lograr en la cultura? Sí, de hecho en este caso lo que hacemos es ir, como dije antes, con OKR cuatrimestrales, porque si no, no avanzamos. Nos hemos ido a una cosa muy ágil, muy del Agile, y donde tiene un inicio, un fin, están los procesos iterativos, en fin, lo planificamos de tal manera. De hecho ahora Echenbox Agile está con nosotros desde hace no mucho, porque era una demanda, o sea, ya necesitábamos posicionar a los proyectos en eso, con lo cual celebramos logros, lecciones aprendidas y al siguiente paso hay que ver si hay actividades de refuerzo, nuevos temas que hay que empezar a implementar y así sucesivamente. Wendy os pregunta una pregunta que os va a sonar. A mí desde luego me suena, que dice, ¿cómo persuadir a las empresas para que tomen conciencia que la gestión del cambio es necesario para el éxito de los proyectos? Más ahora que con la pandemia han perdido dinero y optimizan sus gastos, ¿por qué no ven a la gestión del cambio como necesario? Pues sí, Wendy, ¿qué te vamos a contar que tú no sepas? Mira, una de las cosas que nos está ayudando precisamente son los datos. ¿O no, Ana? El micro, Ana.
Y si quieren pasamos a la demo, Ana, Sí. que son las 6, y para que veas, porque cuando les enseñamos, Wendy, cuando sacamos el móvil y enseñamos esto que vas a ver ahora, también hacemos realidad muchas de las cosas que estamos hablando, ¿sí? Bien, pues mira, ¿veis mi pantalla? Sí. Sí. Vale, pues bueno, voy a enseñar una demo así de la herramienta para que veáis, para que la veáis. Entonces, en ese sentido, bueno, cuando entra esto es el primer impacto de la herramienta. Bueno, nosotros una parte de bienvenida. Entonces, la herramienta, lo primero que te encuentras es un dashboard, ¿vale? Como decía Amanda, la herramienta se puede estar accesible tanto a nivel de página web como desde el móvil. Entonces, lo primero, bueno, pues esto sobre todo para los directores, los equipos de proyectos, las direcciones de los proyectos, ¿vale? Un poco el dashboard, pues seleccionamos la organización, ¿vale? Seleccionamos el proyecto en concreto, ¿vale? Yo aquí he cargado un ejemplo y le damos generar la gráfica y aquí el sistema te dice que seleccione las preguntas que tú consideras más interesantes y que quieres que el sistema te refresque, ¿vale? Generamos la parte de la gráfica, entonces aquí mientras se genera la gráfica, por más como estamos conectados varias personas, puede tardar un poquito. La idea es, el sistema te devuelve los datos, pero no en datos de porcentaje, sino te da un código semafórico rojo, verde, amarillo en función de el grado de recomendación del cambio. O sea, te está dando los resultados en verde, consideran si es verde porque las personas han contestado y recomendarían este cambio o porque han contestado los valores más positivos, ¿vale? Entonces, desde ese punto de vista, sí termina de generarse, pero bueno, aquí sí que atrás podéis ver las diferentes preguntas, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿considerad que los espacios favorecen la colaboración y la comunicación con tus compañeros? ¿Vale? En este caso era un proyecto muy concreto, un ejemplo de Open Space, porque como además ahora con todo el tema de la nueva situación que estamos viviendo, las oficinas van a sufrir un cambio por el tema de la distancia de seguridad, etcétera. Bueno, entonces al final aquí, ¿qué es lo que vemos? Un código semafórico rojo, verde, amarillo en el que te dice que la mitad de las personas consideran que en un amarillo, en un nivel intermedio, esta nueva ubicación de los espacios favorecen el nivel de colaboración. Sin embargo, recomendaría la gestión del cambio que se está realizando en un 80%. ¿Esto qué significa? Significa que de las personas que han contestado el cuestionario, el 80% considera en un 9, han contestado a la encuesta en un 9 y 10, o en un 4 y en un 5, es decir, los valores máximos. Esto es un estilo al NPS, ¿vale? Desde el punto de vista de recomendación. Estos cuadros son los que nosotros le presentamos a la dirección y a los equipos, pero ahora nos dicen, no, pero yo, Ana, quiero más información. Entonces ya si quieres más información, pues ya bajas para abajo y el dashboard ya te da la información más detallada por porcentaje en función de las diferentes opciones. Esto sería la parte del dashboard. Una vez que tú tienes, o sea, que quieres ya empezar a configurar el proyecto, la herramienta divide todo por proyectos, primero por organización y luego por proyectos. Dentro de proyectos, ¿vale? Tú entras, esto es personalizable, se le puede poner el logotipo de la empresa, ¿vale? Aquí nosotros tenemos este proyecto que es el proyecto de Open Space. Una de las cosas que nosotros consideramos fundamental y sobre todo en gestión del cambio es el bitácora. El sistema te permite ir guardando todas las actuaciones que tú vas llevando de gestión del cambio. ¿Qué actuación has hecho y cuándo la has hecho? Porque si tú vas a medir, es muy importante que tengas en cuenta qué has hecho antes y después de la medición para ver si las cosas han funcionado o no. Lo que hablábamos antes de la metodología, que si tú sigues un proceso y tienes unas pautas claras, sabes cuando has aplicado algo si has mejorado o no. Si lo haces todo de forma improvisada, pues al final, por mucho que midas, no vas a saber si realmente tus actuaciones tienen éxito o no. Entonces el sistema lo que te permite es hacer un bitácora de los proyectos donde tú vas metiendo la información. Es como una línea temporal. Esto es sencillo de utilizar, la herramienta es muy usable, es muy intuitiva, simplemente quiere incluir un nuevo hecho, incluye el hecho, ¿vale? Seleccionas la fecha, seleccionas la hora, le das a aceptar y ya automáticamente se incluye, ¿vale? Y luego, como la dirección había veces que nos pedía que todo esto se lo diéramos, pues te permite incluso generar un archivo en Excel con toda la información para que tú la puedas manipular, incluso la puedas
la puedas incluir en tus presentaciones o en tus proyectos. ¿Vale? Esta sería lo que es la parte más de gestión del proyecto, por ir reflejando todo lo que se va haciendo. Luego tiene la parte de los cuestionarios, que aquí es donde está realmente la chicha de la herramienta. Las personas nos preguntan, cuando hablamos de la herramienta, nos preguntan, Ana, ¿pero esta herramienta en qué se diferencia un motor de encuesta? Pues básicamente la diferencia, que es lo más importante, y el valor añadido que tiene, es que detrás tiene un repositorio de preguntas que están realizadas por expertos en gestión del cambio para medir todos los componentes y todos los ítems que Amanda y yo hemos ido contando durante la presentación. Entonces, nosotros seleccionamos el proyecto, ¿vale? Y entonces aquí el proyecto te permite generar un nuevo cuestionario para medir. Y tenemos tres opciones. Por una parte, generar un cuestionario desde cero, ¿vale? Que es lo que yo voy a hacer. Y aquí, ¿qué es lo interesante? Lo interesante es la búsqueda por etiqueta, esta búsqueda de aquí. Cuando nosotros le damos a buscar por etiqueta, te aparecen una serie de ítems. Si os dais cuenta, estos ítems son los que nosotros hemos comentado a lo largo de la presentación. Credibilidad, experiencias con proyectos anteriores, hablaba Amanda antes de nostalgia, hablábamos de organigrama, de participación de la dirección, de participación del sponsor. Son los mismos conceptos que hemos comentado antes. Por ejemplo, nosotros decimos, pues queremos medir concretamente en este proyecto, en este momento concreto, la nostalgia. Seleccionamos nostalgia, le damos a buscar y el sistema lo que te devuelve que son preguntas que nosotros consideramos necesarias para medir la nostalgia. Las seleccionamos, le damos a agregar y las preguntas se quedan marcadas dentro del sistema. Aquí podemos cambiar la pregunta, podemos cambiarle el tipo de respuesta, si es obligatorio o no, ¿vale? Todo esto se puede cambiar en función, para que vosotros lo personalicéis como vosotros queráis. Y así se pueden ir seleccionando diferentes ítems. ¿Vale? Por ejemplo, hablábamos antes de comunicación. Pues lo mismo, seleccionamos comunicación, le damos a buscar y el sistema te va a reflejar las preguntas que nosotros consideramos necesarias para comunicación. Hablábamos antes de el why, el contenido. Por ejemplo, ¿consideras que la información proporcionada es clara y comprensible? Seleccionamos, le damos a agregar. Pueden configurarse con estas preguntas y luego obviamente vosotros podéis meter las preguntas que vosotros consideréis oportunas, ¿vale? Esto sería una forma de hacer el cuestionario, ¿vale? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos precargado detrás una serie de preguntas y una serie de ítems en base a las 5 líneas que os hemos comentado. Esto se va enriqueciendo conforme nosotros vamos avanzando, porque al final, conforme vamos ejecutando proyectos y vamos midiendo, vamos sacando nuevos indicadores y nuevos KPIs. Otra opción es cuando tú generas un cuestionario, es directamente acceder desde el banco de query. El banco de query es un repositorio de documentos, de cuestionarios, ¿vale? Entonces aquí seleccionamos todos y tú dices, pues yo quiero medir concretamente el liderazgo directivo. ¿Cómo está el liderazgo directivo en el proyecto concreto? Selecciona el liderazgo directivo, le damos a aceptar, ¿vale? Y aquí te aparecen todas las preguntas relacionadas con el liderazgo directivo. Aquí se pueden quitar preguntas, poner preguntas, modificar. Pero bueno, el sistema ya te las carga, ¿vale? Por ejemplo, nos preguntaba Ariel antes que cómo montar el equipo de... A ver, el equipo de motor. El equipo motor. Y entonces le hablábamos, bueno, es interesante medir la actitud frente al cambio. Entonces, fijaros, aquí hay un cuestionario que pone evaluación de la actitud frente al cambio del grupo. Seleccionamos el cuestionario, le damos a aceptar y el sistema ya te carga todo el cuestionario. El cuestionario que comentaba Amanda antes de complejidad del cambio, IDEM, funciona exactamente de la misma forma. Esos cuestionarios nosotros los tenemos cargados en el sistema y el sistema te devuelve las preguntas. Esto sería cómo funciona un poco y el valor diferencial de IMA respecto a un cuestionario tradicional como puede ser una encuesta fácil, que las preguntas ya vienen y son preguntas específicas de gestión del cambio. Y otra cosa más interesante, y es una de las cosas que comentaba Amanda antes, es el tema de las comparativas. El sistema lo que te permite es comparar diferentes cuestionarios en diferentes momentos del proyecto. Entonces, si le damos aquí a comparativa, ¿vale? El sistema te dice, agrega un cuestionario, selecciona la organización, selecciona el proyecto y hay diferentes cuestionarios. Selecciona un cuestionario y te dice, pues yo quiero comparar estas 5 preguntas. De esta encuesta, le doy a aceptar y
A los 3 meses yo lancé otra encuesta similar después de haber ejecutado una serie de actuaciones de gestión del cambio, ¿vale? Vuelvo a seleccionar la encuesta, selecciono las mismas preguntas, ¿vale? Le damos a generar gráfica o exportar informe, ¿vale? Y aquí lo tengo ya cargado para ir más rápido. Y entonces el sistema te devuelve esta gráfica. Si os dais cuenta, es una gráfica de araña y lo que te compara es el cuestionario inicial con el cuestionario final, ¿vale? Y los datos. Entonces aquí lo que tú ves, y esto es lo que se refleja las direcciones, vale, en una primera encuesta nosotros partíamos de una recomendación del cambio realizada para el proyecto de un 70%, y tras 3 meses esta recomendación de la gestión del cambio ha caído a un 30 a un 30%. Vale, entonces aquí lo que te permite reflexionar y que la dirección reflexione, ¿qué es lo que está pasando? Pues las actividades no se están llevando a cabo, las cosas no se están haciendo bien, la gente tiene una percepción negativa, entonces a partir de aquí se pueden empezar a tomar decisiones, ¿sí? Esto es un ejemplo que he puesto súper drástico para que se viera bastante la diferencia. Este tipo de información también se puede descargar en formato, se puede exportar en un Excel con todos los datos para que incluirlo en informe ejecutivo, etcétera. Entonces, esto sería todo lo que es la parte de la comparativa, que esto sí que no lo tienen otra herramienta. A nivel de información, bueno, esta es la parte demo, pero aquí en actualizaciones, pues nosotros sí que vamos subiendo información de qué actualizaciones vamos haciendo. Por aquí, por ejemplo, un ejemplo, se han subido preguntas de una nueva etiqueta, nostalgia. Entonces, pues para que todo el mundo sepa qué actualizaciones se van haciendo con el sistema. Y luego, bueno, ya por último, la parte de informes, pues el sistema lo que te permite son sacar informes en Excel para que puedan ser manipulables, manejables, porque al final todo el mundo lo pide. Y luego, bueno, esta parte de aquí, aparte de eso, tenemos un link a nuestro marketplace de gestión del cambio, que bueno, que aquí están pues todos los productos que tenemos desde el Instituto de Gestión del Cambio, ¿vale? Y un poco así, aquí está el marketplace, ¿vale? Que os animo también a que entréis a verlo y veáis todo lo que tenemos. Aquí está la certificación que comentaba Amanda de Chembus to AI, ¿vale? Y entonces, bueno, un poco a grandes rasgos, esta sería la herramienta. Como veis, lo que tiene son todos los cuestionarios y todos los ítems que nosotros hemos hablado durante la webinar, cargados aquí para que sea fácil de utilizar y medir en diferentes momentos del proyecto. Bueno, Amanda, no sé si quieres antes de aportar una pregunta. Tenemos dos preguntas. Una anterior a que has presentado, Inma, que decía, ¿qué recomendáis si el vendedor no está a favor del cambio y se convierte en saboteador? ¿Cómo lo trato? Pues mira, Yesel, en este caso no utilizo Inma y utilizo un café de toda la vida. Porque generalmente aquí hay que ir a la técnica del iceberg. ¿Qué es lo que pasa? Porque si alguien es vendedor y se convierte en saboteador, hay dos opciones. O nos hemos equivocado y siempre fue saboteador, o ha pasado algo que lo ha hecho saboteador, con lo cual no hay nada como un buen café. Los gestores del cambio tenemos un riesgo en prevención de riesgos laborales que es la cafeína. Tenemos que tomar mucho café con las personas. Y luego Carmen nos pregunta, ¿el nivel de digitalización es importante medirlo, sobre todo en un cambio que consista en la transformación digital de la organización? En caso contrario, ¿tan solo valdría para conocer los canales de comunicación? Pues mira, luego te contestará Ana, pero la realidad es que sirve para todo. Por ejemplo, ahora mismo el liderazgo remoto. O sea, es verdad que el origen es el que hemos contado, porque ustedes piensen que llevamos con esta herramienta, ¿cuánto, Ana, así desarrollada? 2 años. Entonces, la hemos ido trabajando, aquí hay muchas horas de trabajo, muchas horas de estudio, muchos test lanzados a ver si funcionan o no funcionan, y el origen fue la transformación digital. Pero, por ejemplo, ahora le estamos dando uso en el liderazgo por remoto, porque nos estamos encontrando que todo el mundo da por sentado que con el tema del COVID, pues ya está todo el mundo digital. ¿El COVID transforma? Pues no, el COVID no transforma, es una situación concreta donde es verdad que la gente se ha animado a utilizar herramientas, pero ahora hay que enseñarles a muchos de ellos que están abandonando, están intentando quitarse el muerto de encima y ir presencialmente porque no les gusta. Entonces, ¿qué ha pasado? Que no hay gestión del cambio. Ha habido una situación
la estamos viviendo y no nos queda más remedio, pero cuando la situación pasa, en España ya estamos en ese proceso de desescalada, ya estamos incorporándonos a la oficina, pues hay mucha gente que ya no quiere utilizar la videollamada. ¿Por qué? Pues generalmente porque son analógicos y no se sienten cómodos. El liderazgo en remoto, el liderazgo, las personas que están ahora teletrabajando, a lo mejor necesitan un plan diferenciado si eres analógico o si eres un emigrante o si eres un nativo. No podemos darle a todos la misma ayuda ni el mismo tiempo. A un nativo a lo mejor no le dedicas prácticamente tiempo y a un analógico hay que llamarle por teléfono, hay que hacer un plan especializado, hay que ver qué necesita, hay que ver si entiende bien la herramienta, si conoce un Teams con todas sus posibilidades, como contaba muy bien Ana antes, en fin, hay que trabajarlo de otra manera. Y así tampoco dedicamos el cambio por igual a todos, sino que aprovechamos esas pequeñas horas que antes hablaba por ahí una persona que no hay presupuesto para la gestión del cambio, efectivamente, aprovechamos ese poco presupuesto a aquellas personas que realmente lo necesitan. Porque de hecho en las empresas lo que estamos diciendo es, ¿tienes tiempo para dedicarle a la gestión del cambio? ¿Tienes profesionales para esa gestión del cambio y tienes para hacer una inversión? Porque si no tienes difícilmente vamos a hacer una gestión del cambio, porque los gestores del cambio no somos mágicos, somos profesionales y conocemos esta disciplina y sabemos cómo llevarla a cabo, pero con trabajo y bueno, pues con un proceso, ¿no? Muy bien, pues ya por último, felicitaciones de Luis Humberto por Inma, que le ha gustado mucho. Bueno, decirles a todos que por haber venido hoy a esta webinar un julio con un calor, bueno, ustedes están en invierno, pero en España es un calor espantoso, Ana, hay premio. Ya saben que los gestores del cambio somos de lograr éxito, de celebrar logros, que diga, aparte de lograr los éxitos. Ana. El micro, Ana. Sí, bueno, IMA, ¿cómo se comercializa IMA? No lo hemos comentado, ¿vale? Pero bueno, mandaremos un correo a todos para que veáis cómo funciona. Tiene como tres especies de licencias, ¿no? Entonces la que comenta Amanda tiene una demo, ¿vale? Que es una demo de 3 meses a toda la funcionalidad de la herramienta para que veáis cómo funciona todo lo que es la parte del dashboard, la comparativa, los cuestionarios y tal. Pasa que esa demo tiene un límite, tiene acceso a muy poquitos cuestionarios, a 1 o 2 cuestionarios y una serie de preguntas y de etiquetas. No tiene acceso a todo el banco de documentos, pero sí que tendréis acceso durante 3 meses para que vosotros podáis probar la herramienta, la funcionalidad. No todas las preguntas, no todos los cuestionarios, pero sí algunos, ¿vale? Luego hay otras 2 licencias, que sería la licencia básica y la licencia premium, ¿vale? Os mandaremos un correo con toda la información para que vosotros podáis verlo y podáis estudiarlo en detalle. Y para terminar, bueno, lo que sí me gustaría, os va a poner Carlos un enlace por si queréis darnos pequeños feedback de tanto la herramienta como de los indicadores y todo lo que hemos comentado durante la webinar. Si os parece, queréis contestarnos, pues estaríamos súper agradecidos. Carlos, Oye, Ana, mientras vas poniendo el Mentimeter y demás, creo que hay otra pregunta que pone, ¿cómo convencer a un jefe que después de ver el diagnóstico con resultados negativos, que continúe con el proceso? Pues mira, los datos nos han ayudado a que los jefes y los directores tengan un baño de realidad. Y lo que nos ha pasado precisamente es que nos toman en serio cuando ven datos, cuando no es que somos los gestores del cambio, que como nos gustan las personas y somos buenistas, pues nos dedicamos a esto. No, esto no es una cuestión de ser buenista, es una cuestión de profesional y que las personas necesitan ese acompañamiento. Y lo que también les ayuda al ver los datos es que podemos fasear, porque lo que sí es cierto es que a veces afrontamos los cambios todo a la vez, y eso pues es complicado. Entonces, con los datos encima de la mesa les permitimos que ellos prioricen, conocer sus prioridades y plantear los planes de acción en función a sus prioridades iniciales. De esa forma les convences mucho mejor porque no es subjetivo, es objetivo, esto es lo que dice tu equipo, y además les permite que sean ellos los que te den prioridades. Y realmente es mucho más sencillo convencerles de esta forma que cuando vamos diciendo, estoy hablando con las personas y me cuentan, tenemos que solucionar este problema porque lo veo, que eso no les habla.
como dicen, no me habla esa frase. Eso es como muy, muy subjetivo, muy depende de ti. De hecho, una recomendación que nosotros siempre hacemos es cuando empezamos con la parte de gestión del cambio, cuando el patrocinador o la gente no lo ve, lanza una encuesta, pregunta, obtiene el dato, haz una actuación de gestión del cambio que tenga impacto y que esté realmente orientada a la persona. Y luego vuelve a mandar otra encuesta. Hazle una comparativa con ISMA y enséñale el resultado. Solamente con eso ya tienes el éxito asegurado. O sea, esa sería como nuestra recomendación, lo que nosotros hacemos como expertos. Sí. Muy bien, bueno, comparto el Mentimeter para que veáis cómo van saliendo los resultados que estamos teniendo. ¿Me confirmáis que lo podéis ver? Vale, Sí. hasta ahora solo han contestado 2 personas. Por favor, si alguien más quiere contestar a todos los que estamos en la reunión. Utilidad, versatilidad, éxito de un proyecto, potente base de datos, soluciones, datos. Muy bien, muchas gracias. Importante poner todo en minúscula y sin acento, para que todos pongamos lo mismo. Bueno, quien haya escrito innovación, ya el resto que escriba innovación Con con acento. acento. Muy bien. Resultado inmediatez, fundamental. Soluciones. O sea, una cosa muy importante es, la clave de obtener datos es que luego puedes hacer cosas con esos datos, puedes tomar decisiones. Es la frase, ¿verdad, Amanda? De sin medición no hay decisión. Exacto. Y también una cosa que nos pasa mucho es la memoria. Tenemos una memoria corta. Cuando empiezas el proceso de cambio, todo esto es fatal. Cuando las cosas van mejor, se nos olvida ese inicio. Y con este formato también podemos ver lo que es el ASIS y el to be. Y dónde estamos y qué hemos conseguido. Y la verdad es que cuando tenemos esos cierres de ciclo y recordamos y hacemos ese recordatorio de todo lo que hemos hecho, pues se sorprenden el número de actividades que se ha hecho, el resultado real que hay, de dónde partíamos y lo que hemos conseguido. Y esto es muy importante porque se nos olvida. Y luego una parte muy importante que a mí me gusta mucho de Ismael, bitácora, porque cuando empezamos a hacer cosas de gestión del cambio parece que no hacemos nada y que las cosas fluyen, pero al final del proyecto te das cuenta que has hecho muchísimas actividades. Nos pasaba con un proyecto el otro día que en 12 semanas habíamos hecho 35 actividades de gestión del cambio y nos dice el director del proyecto, ¿y qué 35 actividades había hecho? Entonces nos sacamos nuestra bitácora y le dijimos, mira, hemos hecho todo esto. Y dice, ay, pues parece que no hemos hecho tantas cosas. Sí. Muy bien, me gusta mucho la parte de buen termómetro, muchas gracias. Y había la parte de evidenciable, sí, total, al final es poner o sea, que todo el mundo vea la situación. El bitácora, también, el bitácora de hecho también nos ha ayudado a esa parte de gestión de conocimiento y sobre todo, no tanto los consultores, sino los gestores del cambio interno, lo que están haciendo es un histórico. Con lo cual están viendo aquellas prácticas que les han dado resultados, pues las reutilizan en otros procesos y aquellas que no tanto las dejan para estudio. Es decir, esa parte de gestión de conocimiento que al gestor del cambio también siempre pues, nos falta, ¿no? Tenerlas guardadas y organizadas para tener un histórico dentro de la organización. Muy bien, bueno, animo a que sigáis contestando, si os parece ya sí que... Así que perfecto. Sí. Bueno, pues por mi parte y por la del equipo de IMM, muchísimas gracias a todos por participar en la webinar. Como comentaba Amanda, publicaremos tanto el vídeo como la presentación y la tendremos publicada durante una semana y a partir de la semana sí que la pondremos a la venta en nuestro marketplace de gestión del cambio. Y nada, os mantendremos informados y os mandaremos información sobre la herramienta por si queréis obtener una demo y trastearla. Les dejo en el chat un correo electrónico, si necesita alguien información o lo que sea, pues que nos pueden ahí también solicitar lo que sea. Sí, imm@institutomm.com. Exacto. ¿Vale? Para cualquiera que quiera solicitar información o que necesite explicación de algo de lo que hemos hablado, pues ahí estamos disponibles. Genial. Bueno, muchísimas gracias a todos y a los que están por la mañana, feliz día y a los que están por la tarde, pues feliz fin de semana, ¿no? Que ya estamos. Muchas gracias. Saludos desde México. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Chao, hasta luego.